Pues buenas tardes a todos los que asisten a esta sesión. Esta es la quinta sesión de esta serie que estamos realizando, pero corresponde a la tercera del bloque segundo. La tercera que tiene como título La coronación como emperador, y vamos a tratar lo que ocurre en la vida de Carlos V desde los años 1520. Vamos a llegar hasta 1522, 23, yo creo que no nos va a dar tiempo hasta 1524, pero bueno, como tenemos otra sesión para estos años, desde el 24 y el viaje a Guadalupe, pues ahí seguiremos con este. Como llevamos un orden cronológico, no va a haber problema. Pues bien, vamos a hablar de esta época, desde 1520, ya digo, sobre todo hasta 1522, 1523, en la vida del emperador. Nos quedábamos por aquí en la sesión anterior, era cuando Carlos estaba en Barcelona y se le comunica que su abuelo Maximiliano había fallecido y él se postula como candidato a la corona imperial. Es elegido por los príncipes lectores y ahí cambia ese programa que él tenía previsto, deja ese viaje a Valencia y decide convocar las cortes primero en Santiago de Compostela, y como estas cortes de Santiago de Compostela son un fracaso porque no consigue Carlos el dinero ni los permisos, el apoyo de las ciudades, de las que tenían votos en corte, se vuelven a convocar unas siguientes en La Coruña al poco tiempo. Estamos ahora ya entre abril y mayo de 1520, y una vez que ahí se ha conseguido convencer a esos procuradores en cortes, a los representantes de las 18 ciudades que había, de cuáles eran las intenciones de Carlos V, aprobado eso, Carlos organiza una flota, se embarca en La Coruña y se marcha de Castilla, de la corona de Castilla. Bien, por resumir mucho lo que ocurre en estos años siguientes, la cuestión es que el 23 de octubre de este mismo año, de 1520, Carlos va a ser coronado emperador, va a ser coronado como rey de romanos en Aquisgrán. Es interesante que él ha dejado en Castilla como regente a que ha sido su tutor de joven, a Adriano, el cardenal Adriano de Utrecht, que después va a ser, a poco tiempo, va a ser nombrado, elegido por el cónclave pontífice, va a ser el Papa Adriano. Estos temas, esta coronación imperial, va a tener alejado de Castilla al rey Carlos, pues desde ahora, desde 1520 hasta su regreso cuando vuelva en 1522, ¿no? Porque en ese tiempo en Castilla va a surgir una rebelión, la rebelión de las comunidades de Castilla, que vamos a tratar a continuación, y hasta que no esté todo tranquilo y pacificado, él no va a regresar, ¿no? De todas maneras, lo que nos vamos a referir también a continuación es a la coronación en Aquisgrán. Esta es una parte de ese ceremonial, porque ahora lo vamos a ver ahora casi mejor con estas diapositivas. Esto es un grabado donde se refleja a los príncipes electores, a esos 7 príncipes electores de Alemania, que bueno, pues son los que tenían que elegir entre unos y otros, ¿no? Y sobre el tema de la coronación, en realidad son 2 coronaciones. Una es la de ahora, en octubre de 1520 en Aquisgrán, pero habrá una segunda en Bolonia en 1530, de manera oficial por el Papa. Esto es importante, que siempre tenemos que distinguir de esas coronaciones imperiales, si nos referimos a la de 1520, cuando ya él ya ejerce como emperador, o a la que el Papa. ¿Por qué tuvo que esperar tanto tiempo para que el Papa le pudiese coronar en 1530? Porque entre medias van a ocurrir muchas cosas
como por ejemplo es el saco de Roma en 1527. Las relaciones con el Papa, con Clemente VII, de Carlos eran muy malas. Clemente VII venía de una familia napolitana y sus relaciones van a ser muy malas durante todo su pontificado, con lo cual, hasta que no también se terminan esos, que no se terminaron, los ecos de ese saco de Roma, porque eso sí que fue un saqueo que fue tremendo, y las intenciones que tenía Carlos V de deponer a ese papa, a Clemente VII, y poner en la cátedra de San Pedro, poner a otro que fuese más afín a la idea que tenía él de la cristiandad. Al fin y al cabo, Carlos V lo decía muchas veces, un solo rebaño, un solo pastor. La idea es que la cristiandad, vista como una unidad, un solo pueblo, tuviesen un solo mando, una misma dirección. Claro, él se encontraba con que el pontífice era casi su enemigo. Es el que estaba apoyando a los franceses, al rey de Francia, estaba apoyando en ocasiones a los turcos, que sería otro tema muy largo, las relaciones de tratar las relaciones de Carlos V con los pontífices, en concreto con Clemente VII, pero bueno, ahí le remitiría a los trabajos de Manuel Rivero, de la Universidad Autónoma, que lo ha trabajado mucho estos temas. Con lo cual, tendríamos que distinguir una primera coronación, que es el 23 de octubre de 1520, como rey de romanos. Y esta tiene lugar en la capilla palatina de Aquisgrán, y en la que se le van a imponer las insignias imperiales. La espada de Carlomagno, se le entrega el anillo, se le entrega el cetro real y el orbe, que representa el gobierno del mundo, y la corona de Carlomagno. Hay una segunda que va a tener lugar después ya en Bolonia en 1530, y ahí va a ser como rey de lombardos. Los lombardos es la zona de lo que hoy día conocemos como la Lombardía, cuya capital es Milán, y bueno, pues ahí en Monza es donde se conserva pues esa corona de Carlomagno. Y hay una tercera que es en Bolonia, unos días después, en febrero de 1530, el día de San Matías, donde se le impone la doble corona del Imperio Romano, la corona que es una corona imperial, que es una corona partida, que va abierta a la mitad, como de Urbis et Orbe. Bien, estas son son dos ceremonias de coronación y son tres coronas las que va a recibir el emperador. Dejamos aparte del momento esa cuestión de la coronación y de los viajes tanto a Alemania como a Bolonia en 1530, y nos volvemos a Castilla. ¿Qué es lo que ocurre cuando se ha marchado el rey y qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues aquí va a surgir la rebelión de las comunidades, que a lo largo de la historia, de estos 5 siglos que han pasado, ha tenido diferentes interpretaciones. Hay que reconocer que muchas veces la historia se escribe y se interpreta a la luz de los momentos actuales. Y bueno, en cada época histórica, que desde esos 5 siglos que han pasado, desde 1521, que es otro que tiene lugar la batalla de Villalar, pues las comunidades se han entendido y se han interpretado de diferente manera. Esto no solamente pasa en las comunidades de Castilla, pasa con muchos hechos históricos. La realidad histórica es la misma, pero la forma de construir el relato, la forma de interpretar, de explicar, de poner el énfasis en las causas, en las consecuencias, pues son distintas en cada época. Eso es así. Por tampoco extendernos mucho en esta cuestión, tendríamos que decir que en la época del romanticismo, ahora vamos a hablar de un personaje que es Juan Martín el Empecinado, bueno, pero hubo otros muchos más románticos que entendían las comunidades porque ellos tenían que justificar de alguna manera
el trienio liberal de 1820 al 23, en la época de Fernando VII, cuando habían conseguido que Fernando VII acatase la Constitución de 1812. Entonces, tienen que buscar unos referentes en la historia que sean unos modelos de libertad, de lucha por el pueblo, de lo que entienden ellos por un concepto de defensa de los intereses del bien común, y encuentran que un modelo en la historia que les puede ayudar perfectamente son los comuneros. Y ahí es donde van a hacer ese mito, esa idea un tanto idealizada, que se identifica a los comuneros con una defensa incluso de una primera constitución, etcétera, etcétera, que es un mito que prevalece hasta la actualidad y que, etcétera, algunas veces podemos ver que está bastante alejado de la realidad histórica, ¿no? En el regeneracionismo, pues esto hay un momento que se mantiene, pero hubo otro autor, Ángel Ganivet, que empezó a interpretar los comuneros como algo totalmente opuesto a esa idea liberal. Carlos V representaría aquí ahora el progreso, él venía de Europa, traía la modernidad, y en cambio los comuneros pues lo que piden es mantener una serie de privilegios, mantener unos derechos, es mantener una idea bajo medieval frente a esta idea de modernidad que traía Carlos V. Bueno, en la Segunda República, sobre todo a través de Azaña, se recupera otra vez la idea liberal de los comuneros conectados con esa idea de la Constitución de Cádiz de 1812, en la que, bueno, pues hay una asamblea, como fue Cádiz, que se reunió sin necesidad de estar presente el rey. Después del famoso pacto de Bayona, pues Carlos IV había abandonado el país, le había hecho esa transmisión del poder a Fernando VII, pero bueno, ahí aprovechó ya José Bonaparte para ser nombrado rey por su hermano. Y las Cortes de Cádiz que se reúnen, pero no está presente el rey, como todas las Cortes anteriores habían sido convocadas y estaba presente el rey. Bueno, entonces por eso es un referente en la Segunda República. Durante los años del franquismo se vuelve otra vez a esa idea de Ganivet, en la que Carlos V representa esa modernidad que traía el progreso y los avances para Castilla, y en cambio los comuneros defendían esos intereses particulares, los privilegios, pues unos los de Soria, de Segovia, otros de Toledo, otros de Valladolid, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y en la transición volvemos otra vez a entender que esos comuneros pues son los que pelean y defienden los intereses del pueblo. Estamos en un momento de desarrollo de las comunidades autónomas, y entonces pues la fiesta autonómica de Castilla y León se hace coincidir con esa derrota, esa batalla de Villalar, y por tanto los comuneros pues son esos defensores del interés común y de los intereses del pueblo. Bueno, vemos en cierta manera siempre una idea de presentismo, de interpretar la historia desde el momento actual, y bueno, pues vamos a darle un pequeño repaso a lo que fueron las comunidades de Castilla, sobre todo porque ocurren durante el reinado de Carlos V, y hay muchas localidades que van a estar implicadas y que tienen interés desde un punto de vista de conocer lo que ocurre en esas localidades y de hacer unas explicaciones o unos recorridos o unas rutas desde un punto de vista de interés turístico de lo que lo que fueron las comunidades en Castilla. Nuestro punto de arranque, como acabo de comentar, es el comunero, el guerrillero Juan Martín el Empecinado, que en el tercer centenario, en 1821,
él era gobernador de Zamora y se traslada hacia Villalar. No lo consiguió hacer justo con motivo en abril, del 23 de abril, porque no tiene los permisos, pero bueno, va un poco más tarde, va en el mes de septiembre, me parece que fue el 24 de septiembre de 1821, él se presenta allí con un destacamento militar, acampan en la propia campa donde tuvo lugar la batalla, y bueno, pues hace toda una significación de que se han recuperado los huesos de los comuneros, que no eran los huesos los comuneros hacía mucho tiempo, ya a los pocos meses de haber estado allí enterrados, se dejan esos restos, se les entrega a las familias que se los llevan de Villalar. Pero bueno, se hace esa escenificación y se les lleva en procesión a Zamora y bueno, pues se hace todo un ritual en torno a esta memoria de los comuneros. Pero sobre todo a partir de aquí, 1821, se inicia, comienza ese mito de identificar a los comuneros con el liberalismo, con la lucha por las libertades, incluso la lucha por la democracia, ¿no? Este es el monolito que hay en Villalar, que es un referente también en dos lugares que tienen que ver con el reinado de Carlos V. Por esta batalla, esa placa pone a la memoria de doña María Pacheco, que es la viuda de Padilla, Padilla, Bravo y Maldonado, los tres líderes comuneros que fueron ejecutados allí en Villalar. Las causas de esta rebelión pues fueron complejas y son muchas. Hay causas políticas, de haber empezado a dar esos cargos a los flamencos que acompañaban a esa corte que venía de Flandes con el rey Carlos. Hay problemas económicos. La lana se exportaba en su mayoría a Flandes y hay localidades como Cuenca, como Segovia, como Toledo, que piden que la lana se pueda trabajar y transformar aquí y desarrollar una industria textil, no tener que exportar la mejor lana a Flandes. Hay cuestiones sociales también, por esos privilegios que están siendo amenazados en muchos lugares. Hay una deriva, según cuando comienza la rebelión vamos a ir viendo que hay un proceso de radicalización y que en cierta manera se aprovecha ese caos, ese conflicto para rebelarse contra los señores de muchas localidades. Existía esos lugares, esas localidades de señorío y bueno, cuando los señores pues no eran justos con su fiscalidad o con la administración de la justicia, pues el pueblo aprovecha para derrocar a ese poder señorial. Bueno, y hay otras causas que ya digo, es un momento, esa rebelión compleja y las causas son también complejas. No podemos explicar este tipo de rebeliones por una sola causa ni de una manera tan sencilla, ¿no? Lo cierto es que tenemos un mapa de esa corona de Castilla donde van a tener especiales interés y desarrollo lo que es la lucha comunera. Como vemos en este mapa, el norte de Castilla, la corona de Castilla, apenas participa, ni la parte de Galicia, ni de Asturias, ni de Cantabria, ni del País Vasco, y la parte del sur sí que tuvo un cierto protagonismo en un primer momento, la parte de Murcia, de Úbeda, Baeza, Jaén, pero también casi toda la zona de Andalucía. Pronto esas rebeliones pues se pasan al bando realista y donde vamos a ver que se va a focalizar todo lo que es el movimiento comunero, pues es por un lado en la parte de Toledo, que es además lo que va a terminar hasta 1522, y toda esta parte más de la zona de Valladolid, de Soria, de Palencia, los montes, los Torozos, toda esta parte de Castilla, lo que hoy día coincide más con Castilla y León. Bueno, eso sería un poco esa geografía. No olvidemos también que en la otra parte, en lo que es la corona de Aragón, va a haber otra rebelión que tiene diferentes dinámicas y causas, que son las germanías,
que tiene que ver una cuestión con las hermandades y demás, que no vamos a entrar ahora. Bueno, hay un hecho que va a marcar un hito importante, que va a ser la quema de Medina, que tiene lugar el 21 de agosto de 1520. Vamos a ver un poco cómo se llega a esta quema de Medina, cómo se produce, ¿no? Después de esas cortes de Toledo, perdón, las cortes de Galicia, de Santiago, de Santiago, después de La Coruña, hay una primera sublevación en Toledo, porque ya el propio Toledo se opone a que asistan esos procuradores a las cortes en Santiago, porque ya están viendo que un poco que van a ser manipulados y las pretensiones del rey y ya se declaran en rebeldía. De hecho, en Toledo lo que piden ya es anular el servicio votado en La Coruña, quieren volver a un sistema de encabezamiento que es por alcabalas. Alcabalas viene a ser como el IVA nuestro actual, prohibir la salida de capital, de dinero de Castilla, los cargos de Castilla para castellanos, que el regente fuese castellano. Bueno, hay una serie de reivindicaciones, ¿no? Y tal vez la más contundente sea la sublevación que hay en Segovia, cuando vuelve el procurador que ha estado en las cortes de Santiago de La Coruña y los de Segovia le preguntan, pero si tú ibas a votar justo lo contrario, ¿cómo es posible que hayas aprobado esas medidas? Y bueno, le acaban linchando y muere, ¿no? El procurador de Segovia, y hay una sublevación. Es una sublevación, la de Segovia, que lógicamente el regente manda pues a quien la vaya a sofocar. Manda ahí al alcalde Ronquillo. Un alcalde sería como un juez en ese momento, y Segovia resiste. Entonces Segovia pide ayuda y refuerzos a Toledo, y no hay forma de que esa sublevación pueda ser sofocada, ¿no? Mientras tanto, Toledo ha convocado en Ávila, vamos metiendo ya en este discurso, vamos metiendo a muchas ciudades y muchos lugares que tienen esa vinculación con Carlos V. Ya hemos hablado, aparte de donde tuvieron lugar las cortes, de Santiago y La Coruña, pero ya estamos hablando de Toledo, estamos hablando de la sublevación de Segovia, ahora vamos a hablar de Ávila, donde se va a juntar, va a tener lugar la Santa Junta Comunera, donde se reúnen en un primer momento los procuradores de Toledo, de Segovia, Salamanca, Toro y Zamora. Son 5, de 5 ciudades. Toro era una provincia fiscal en ese momento, pero Toro también tenía un voto en Cortes. Se juntan en Ávila, tienen ellos sus discusiones y sus reuniones en la Catedral de Ávila. Se dice que se reunían en la sacristía de la catedral, y bueno, de esas reuniones va a salir un documento que nos ha llegado hasta nuestros días, lo que llamamos la Ley Perpetua. ¿Qué quiere decir una ley perpetua? Un documento con una serie de propuestas hechas para que tengan visos de posteridad, de perpetuidad. Esa es un poco la idea. Hay algunos estudiosos de la ciencia política y del derecho constitucional que incluso han entendido este documento como una protoconstitución, como un documento previo a lo que en España entendemos siempre que la primera constitución es la de Cádiz, la de 1812, pero bueno, que esto tiene mucho fondo y tiene mucho contenido político, ¿no? Este documento, por estas reivindicaciones que se contemplan aquí, ¿no? No podemos entender lo que sea una constitución ni una ley, porque el rey nunca la va a refrendar, nunca va a promulgarse. Entonces, si no se ha promulgado, no puede tener el rango de ley, ¿no? Pero bueno, por no entrar ahora en cuestiones de discusiones conceptuales y políticas, se le llama así la ley perpetua, de la que se redacta en ese verano de 1520 en Ávila. Bien,
Volvemos a lo de Medina del Campo. Esta sería una imagen de cómo era esa Medina de los mercaderes, esas ferias de Medina que se organizan durante determinadas épocas y que tienen pues una reducción fiscal de los tratos que se hagan aquí. Esta es la Plaza Mayor de Medina del Campo. Vemos al fondo ese Palacio Real donde había fallecido en 1504, en noviembre, la reina Isabel la Católica, lo que hoy día se llama Palacio Testamentario, pero bueno, porque allí es donde redacta su último el testamento y el famoso codicilo, ese añadido, esos comentarios al testamento. Y se conserva, pero bueno, más que ser un palacio testamentario, es el palacio real que había en Medina del Campo. Vemos cómo eran las casas, casas muy, muy pequeñitas, muy estrechas, de 2 plantas, con una ventana arriba, otra abajo, debajo todo con soportales, donde los mercaderes sacaban las mercancías. En esta plaza cada gremio, cada grupo de comerciantes tiene una zona asignada en la plaza. Vemos también en la parte de la izquierda como la colegiata de San Antolín está en construcción en este momento. Y aquí lo que hace es que llega el ejército de Ronquillo y de Fonseca, que piden que Medina del Campo entregue toda la artillería que tiene, que tenía mucho, tenía un parque de artillería muy potente en Medina, que la entregue, porque claro, ellos querían ir a Segovia, a rendir Segovia con esa artillería. Empiezan unas negociaciones que entran Ronquillo y Fonseca, comienzan las negociaciones. Los de Medina no quieren entregar esa artillería porque ellos saben que va a ser utilizada para ir contra Segovia, y todo el mundo tenía una serie de relaciones familiares y de amistad con Medina y Segovia. Están muy cerca y durante décadas y durante siglos pues se han hermanado, se han casado. Hay familias que están unos en Segovia, otros en Medina, que son lazos de sangre, y bueno, pues no están dispuestos a que se vaya contra los segovianos. Aprovechando esto, pues el ejército realista va a entrar por una parte, porque Medina del Campo estaba completamente amurallada, como prácticamente todas las localidades a las que vamos a mencionar en la sesión de hoy: Tordesillas, Peñaflor de Hornija, Torlobatón, bueno, todas prácticamente estaban, Toro, estaban todas amuralladas. Medina del Campo también tenía su muralla. Aprovechando el hueco del río Zapardiel que atraviesa Medina del Campo, por la zona del puente, que no había muralla y que ahí se interrumpía la muralla, pues por ahí entra el ejército realista. Y parece que para distraer a los medinenses, que dejen libre la artillería, pues se empiezan a quemar una serie de casas, pero estamos en agosto, hace viento, todo es madera y el fuego se extiende, el fuego se va de las manos, comienza un incendio terrible y las tropas realistas, viendo el cariz que han tomado las cosas, se acaban retirando de Medina del Campo, y Medina, pues el casco, la parte antigua, desgraciadamente, pues lamentablemente se va a quemar, ¿no? Aquí se ve un poco la parte de Medina del Campo que se quemó. El fuego empezó en el convento de San Francisco, que está por esta parte de aquí. Actualmente está en la calle de Padilla, y bueno, por ahí está el convento de San Francisco, por esta parte, y viene desde aquí avanzando, desde la parte del río Zapardiel, viene avanzando el fuego hacia la Plaza Mayor, y va a llegar, la colegiata no se quemó, ni se quemó una parte del Palacio Real, de la colegiata se salvó, pero el fuego llegó hasta esta otra parte, hasta lo que era la Puerta de Ávila, a la que habían llegado los realistas que venían de la parte de Arévalo, ¿no? Bueno, esto es el incendio. Aquí se ve un poquito mejor toda esa... en la línea roja está todo el perímetro, ahí se ve mejor toda la línea roja, esta que estoy señalando ahora con el puntero, toda la parte que se va a quemar, que estamos viendo que es toda la parte céntrica, todo el casco urbano central, que era donde estaban los mercaderes, y en esa época que había mercado con todas sus mercancías
y demás. Y estas líneas que están por aquí expresan por donde se inició el fuego, ya digo, en ese convento de San Francisco, que ya pues, no existe. Y bueno, pues fue un verdadero desastre, aparte que se pierden los documentos también históricos, pero se pierden muchas casas, se van a perder mercancías, va a ser una verdadera tragedia, ¿no? Este incendio es lo que hoy día en Medina del Campo se recrea a mediados de agosto todos los años con esa semana renacentista. Aunque hay una serie de eventos que tienen lugar en la parte del castillo de la Mota, pero el castillo no sufre ningún incendio ni le afecta para nada. Todo esto, el castillo está arriba, en la Mota está más apartado, ¿no? Las casas, ya digo, eran todas de madera, todas tenían ese sistema de soportales para que favorece un poco el comercio, sacar los productos de los comerciantes en la parte de abajo. Se calcula que aproximadamente unas 700 casas se quemaron, ocupadas por mercaderes. Ya digo, las pérdidas económicas fueron tremendas y el golpe psicológico. Digamos que esto va a ser también en gran parte. Cuando comienzan las comunidades, había muchas localidades que no sabían muy bien por quién tomar partido, si por los realistas o por los comuneros. Hay muchos que están mirando ahí a expectativa a ver cómo se desarrollan las acciones, pero cuando tienen noticia de esta tragedia, de la quema de un sitio como Medina del Campo, que era pues, la capital económica en este momento, no solamente de Castilla, sino era un centro comercial internacional, en unas ferias donde se hacían tratos con Amberes, con Brujas, con Bruselas, con Francia, con París, con Lyon, con Italia, con Milán, con Florencia, con Génova, donde tiene lugar este incendio. Bueno, pues esto es un desastre, que esto siempre se ha dicho que es como la llama que hace extender el movimiento comunero por muchos lugares de Castilla. Por ejemplo, Valladolid, pues en cuanto tiene noticia de esto, pues se abraza a la causa comunera. Como veis, muchísimas otras localidades que se ponen de parte de las reivindicaciones comuneras, ¿no? Esta es la recreación que se hace actualmente en Medina del Campo. Se hace en el castillo, pero insisto, el castillo no se quema ni sufre nada en este momento, pero bueno, históricamente la realidad va por un lado y hoy día pues los eventos y las fiestas históricas a veces van un poco, se aprovecha pues este momento y queda muy espectacular hacer estos fuegos artificiales en el castillo y se hace esta exhibición de fuegos en el castillo, aunque la parte que se incendia tiene más que ver con la parte de la plaza mayor de Medina, en ese otro lugar. Se hace en momentos pues, estéticamente muy llamativos. Este es el grupo que hay de arqueros de Medina y bueno, pues como por estos fuegos, pues queda muy estética este tipo de imágenes. Aquí tenemos otra imagen de cómo es ese movimiento de las comunidades. Ya digo, poco a poco vamos a ir viendo cómo se va a ir focalizando y centralizando todo en la parte de Castilla, sobre todo en la parte, por un lado en Toledo, Segovia, y luego ya en lo que es la zona de Valladolid, Palencia, donde más actividad comunera va a haber, ¿no? En este momento tendríamos a la reina Juana, que sigue en Tordesillas, en ese palacio real, que está allí recluida, inhabilitada como reina, y los comuneros, después de la quema de Medina, se hacen con Tordesillas, intentan por todos los medios que la reina se ponga de su parte, que les apoye, que digamos, destituya, que le quite el poder a su hijo, a Carlos, y que ella tome las riendas del gobierno, de la monarquía, pero la reina no firma nada, no está en disposición de gobernar y no les da ningún tipo de apoyo, digamos, primero le parece muy bien que estén allí y tal, pero no hay ningún documento ni hace nada
que perjudique en alguna manera a la dinastía, a la monarquía ni a su hijo. Con lo cual los comuneros pues se quedan en cierta manera descolocados porque no saben muy bien ahora decir, cuál va a ser el siguiente objetivo. Si no tenemos el apoyo de la reina madre, pues ahora hacia dónde tiramos, ¿no? Y ahí se van a pasar unos meses, que va a ser pues el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que hay muchos movimientos, que no voy a entrar porque esto sería muy largo, pero están realistas y comuneros están peleándose en la zona de Villafrechós, de Medina del Río Seco, están con la zona de Villabrágima, y bueno, ahí hacen un movimiento los comuneros que se van hacia Villalpando, dejan el camino libre y los realistas lo aprovechan y la noche del 5 al 6 de diciembre de 1520 consiguen recuperar Tordesillas y recuperar el palacio real y el control sobre la reina Juana. Bien, esto es algo que es un punto también de inflexión en las comunidades, es lo que llaman la famosa traición de Pedro Girón, si fue algo intencionado o fue una mala táctica militar. Bueno, yo creo que nunca lo podremos saber, ¿no? Los comuneros siguen entonces buscando nuevos objetivos. La Junta Comunera, que primero estuvo en Ávila, luego se había trasladado a Tordesillas y ahora se va a llevar a Valladolid, que está apoyando la causa comunera. Este es un cuadro romántico de Juan de Planellas, los aliados comuneros de Valladolid, que aprovechando el 5º centenario, este cuadro estaba en el Museo del Prado, nunca lo habíamos visto más que por fotos en blanco y negro, se ha restaurado, ha sido un trabajo minucioso y lento, se ha restaurado y ahora está este cuadro en el hall de entrada en las Cortes de Castilla y León. Bien, lógicamente si ven ese cuadro, el que va en el caballo blanco es Juan de Padilla, el que va a su lado en ese caballo negro sería el obispo Acuña. Es un cuadro idealizado, nunca hubo tal momento en que se haya producido una salida de tropas comuneras de Valladolid encabezadas por Padilla y por el obispo Acuña. No coincide, Padilla se va a quedar en Valladolid, luego va a ir hacia Torrelobatón, y mientras que el obispo Acuña se va a ir hacia Dueñas y hacia los Montes Torozos, hacia Palencia, hacia Ampudia, hacia todas estas zonas, y no, ya digo, no representa un momento real histórico. Así se va concentrando todo lo que es la guerra de las comunidades en esta zona que vemos en este mapa, entre Valladolid comunera, donde está la tercera junta comunera y reunida, Medina del Río Seco, que es realista, donde es la ciudad del almirante de Castilla. Los comuneros han conseguido tomar Torrelobatón, que está aquí, en el centro de todo este movimiento. Tenemos Simancas, que también va a ser realista, los realistas lo han conseguido ocupar. Y bueno, en este perímetro es donde se están concentrando la mayoría de las fuerzas comuneras. Muy cerquita de Torrelobatón va a estar por aquí. Otra localidad que no aparece aquí, pero está aquí, es Peñaflor de Ornija. Entonces, los realistas que ocupan y son fuertes en Medina del Río Seco van a enviar a sus tropas a Peñaflor de Ornija. Peñaflor de Ornija está a unos 8 o 9 kilómetros de Torrelobatón. Bueno, esto es un poco los siguientes movimientos que van a ir haciendo, ¿no? Aquí sí que se ve Peñaflor de Ornija está aquí está Torrelobatón. Claro, los comuneros han tomado Torrelobatón, lo han tomado al asalto. Torrelobatón está amurallada, han hecho en el mes de febrero, han hecho un asedio y han conquistado esta localidad
y el castillo que hay ahí, que era de los almirantes de Castilla también, de los Fadrique. Cuando se dan cuenta los comuneros, están aquí en Torrelobatón, que en Peñaflor están llegando muchas tropas realistas, ellos piensan que les va a ocurrir lo mismo que hicieron ellos, que ellos asediaron Torrelobatón y lo conquistaron, pues que ellos, si se quedan aquí, pues van a tener problemas, ¿no? Y pueden ser asediados y perder. Entonces, lo que van a decidir en los días previos a Villalar, pues sobre todo la noche ya del 22 de abril de 1521, es que hay que salir de Torrelobatón los cúmenos y tienen que conseguir alcanzar la localidad de Toro, la tenemos aquí. Esta distancia entre Toro y Torrelobatón son unos 40 kilómetros, se puede hacer deprisa y avanzando y tal, pero en una jornada 40 kilómetros se puede hacer, y esta era la intención de los comuneros cuando abandonan Villalar. Esta es una imagen de Peñaflor de Ornija, fíjense, está perfectamente bien defendida, está en un alto, en un cerro, estaba amurallada, se conservan algunos trozos importantes de esa muralla, y bueno, otra localidad que añadimos a nuestra ruta comunera, o hasta nuestra ruta de Carlos V por estas tierras, ¿no? En Torrelobatón, ya digo, aquí muy bien defendidas, están haciendo fuertes los realistas, no todos caben dentro de lo que es el perímetro amurallado, otros, hay una gran parte del ejército que se establece en un cerro pues que está al lado, contiguo. Hubo ya algunos escarceos los días anteriores, el 21, el 22 de abril, ya hay contactos, porque lógicamente el contacto visual era constante y ya hay algunos choques bélicos, y aquí es donde teníamos a los comuneros. Esta es una imagen de cuando se rodó la película del Cid, bueno, pues del Cid que se rueda aquí en el castillo de Torrelobatón. Bueno, un poco para evocar cómo pudo ser este momento unos siglos después. Lo del Cid es en el siglo XI, pues ahora estamos en el siglo XVI, 5 siglos después, ¿no? Bueno, según vamos avanzando, voy comentando también algunas de estas fiestas y recreaciones históricas que se hacen con motivo de las comunidades de Castilla. En Torrelobatón, por esa estancia de los comuneros y la salida del 23 de abril, se hace esta recreación que dice la salida de los comuneros hacia la batalla de Villalar. Bueno, ellos no salían hacia ninguna batalla, ellos salían intentando llegar a Toro para protegerse. Toro era comunera, Toro estaba muy bien amurallada, y el objetivo suyo, saliendo al amanecer con toda su artillería y todas sus tropas y demás, era conseguir llegar a defenderse a Toro y seguir continuando con su rebelión y con sus protestas y demás, ¿no? Salen al amanecer de ese 23 de abril llevándose pues toda la artillería que tienen, que era mucha, la que tenían en ese momento. Comienza un orden de marcha siguiendo el cauce. Este que vemos aquí es el río Ornija, que es un río muy pequeñito, es casi un arroyo, y que va desde Torrelobatón y llega casi hasta Toro, hasta San Román de Ornija, y bueno, pues esos 40 kilómetros era seguir prácticamente el cauce del río Ornija. Además había una cañada de la Mesta, que por ahí se podía más o menos andar bien. Bueno, esto tenemos que pensar que es un convoy que se pone en marcha, que se va estirando durante muchos kilómetros, ¿no? Aquí vemos dónde está Tordesillas, aquí vemos dónde está Torrelobatón, las tropas realistas, aquí Villalar, aquí Toro. Claro, en cuanto en Torrelobatón los comuneros abandonan al amanecer del 23 de abril, abandonan con idea de llegar aquí a Toro, los realistas tienen a muchos jinetes y a mucha gente que está observando
que ocurre en Torrelobatón, y en cuanto ven que hay ese movimiento, que abandonan, que se marchan al amanecer, ellos regresan rápidamente a Peñaflor de Hornija. Ya digo, son 9 kilómetros de distancia, a caballo pues menos de media hora yo creo que se puede hacer, y forman los realistas que marchan los comuneros de Torrelobatón y que están siguiendo el cauce del río Hornija en esta dirección, ¿no? Bien, esto es el terreno, para que se hagan una idea, ¿no? de cómo es la extensión tan tremenda y tan llana, esta planicie, esta campa gigantesca que hay entre los diferentes lugares. Por aquí va el río Hornija, aquí estaría Peñaflor de Hornija, aquí estaría Torrelobatón, aquí tenemos otros pueblos pequeñitos que hay entre medias, San Salvador de Hornija, Gallegos de Hornija. Bien, entonces aquí comienza una persecución del bando realista que va detrás. Cuando se ha informado de que han salido, el Íñigo Fernández de Velasco, el condestable, toma una decisión que estratégicamente o tácticamente es un gran acierto, es una gran decisión. Él dice que salga toda la caballería realista detrás en persecución de los comuneros, que detrás vaya la infantería en apoyo, que llegue cuando pueda, ya se irá viendo, pero claro, es que los realistas tenían una superioridad muy grande de caballería, una superioridad 4 o 5 veces más que los comuneros, ¿no? Entonces es una decisión militar muy bien tomada. Sale la caballería realista en persecución de los comuneros y claro, se van a encontrar con toda esta gran extensión. Por aquí va a estar Vega de Valdetronco, por aquí va a estar el pueblo de Marzales, Villalar. O sea que nos tenemos que situar por toda esta zona que estoy señalando en este momento, ¿no? Claro, los ejércitos en toda la época moderna, y yo diría que incluso en los primeros siglos de la época contemporánea, en la época napoleónica, ¿cómo son las batallas? Pues los ejércitos van avanzando y se van viendo o se van mirando, esperando que uno de ellos cometa algún tipo de error, que tenga una debilidad. Entonces, en este momento nos encontramos en que el ejército comunero está en un orden de marcha, está estirado, están yendo hacia Toro, se habrá montado un convoy aproximadamente pues, de 1 kilómetro o kilómetro y pico. Ha llovido mucho, ese día ha llovido, está todo embarrado, se anda mal, la pólvora se ha mojado, no va a funcionar esa artillería, ni prácticamente no van a poder disparar arcabuces porque está todo mojado y demás. Y nos encontramos con que el ejército realista, que viene detrás en persecución, tiene una gran superioridad en caballería, ¿no? El ejército comunero no va a poder organizar una defensa como la que vemos aquí. Esto nunca se dio, porque ya digo, están en ese convoy de marcha, nunca va a poder organizar pues, unas picas que te protegen, unas líneas para poder disparar protegidos por los piqueros, una artillería que dispara. Eso no se va a dar en este momento. Lo que sí que se va a dar es la otra parte, que de repente en una campa y en una gran extensión plana aparecen ahí pues 1.500 jinetes a caballo, muchos con caballos pesados, a veces algunos vendrían como hombres de armas, con una caballería pesada, y esos se lanzan en un momento dado y eso no hay quien lo pare. Esto es una imagen de Florencia, del Palacio Vecchio, el Salón del Cinquecento, de la galería de la pintura de Vasari, que nos recoge un poco cómo era una carga de caballería en este momento. Este es la batalla de Villalar, que se da en las afueras. Todo esto es Villalar. Por aquí estaban repartidos el ejército realista, perdón, el ejército comunero, ese convoy,
Y aquí tenemos a los diferentes grupos. Este es el mandado de la caballería realista, el del condestable de Íñigo Fernández de Velasco, el conde de Haro, que es el hijo del condestable, el conde de Benavente, tendríamos por aquí también al almirante de Castilla. Entonces, se lanza esa caballería al ataque y eso es que el terreno retumba. Cuando hay 1.500 caballos o 2.000 caballos en una galopada de frente y tú les ves venir, es que no puedes hacer nada, te van a arrollar, te van a llevar por delante, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces lo único que puedes hacer casi es correr, intentar defenderte en Villalar. Algunos que llegaron aquí a algunas casas intentaron algún tipo de resistencia y otros intentan seguir corriendo e intentar llegar a refugiarse a Tordesillas. Esto no es propiamente una batalla de dos ejércitos que se enfrentan así, sino lo que es casi una cacería, es unas pasadas que hace la caballería y que van arrasando y que aquí no queda nada, ¿no? Bueno, aquí sería un poco más esta reproducción que hicimos. Las banderas no lo hagan caso, simplemente es para que identifiquen que un grupo que hemos puesto con esta cruz sería los realistas y otros serían los comuneros. Cada grupo, los del almirante de Castilla, los del conde de Haro, los del condestable, cada uno va con su noble, con su señor, cada uno lleva su bandera distinta. Y lo mismo hacían los comuneros. Están los de Padilla, los de Bravo, los de Zapata, etc. Cada uno va con su grupo y cada uno sigue a su bandera. No hay banderas de ejércitos todavía comunes, ¿no?, en este momento. Una intensa lluvia, más o menos unos 6.000 comuneros que están en ese, y bueno, pues imposible ofrecer una batalla, ¿no? Las crónicas hablan de aproximadamente unos 500 muertos en el bando comunero, y en el bando realista apenas hay bajas, ya digo, porque fueron una desproporción y una superioridad militar de la caballería realista. Este es el monumento que hay en esa campa donde tuvo lugar la batalla, a la batalla de Villalar. Ahí se ven los restos de un arroyo, el arroyo de los Molinos, donde tuvo lugar. Con motivo del 5º centenario se han hecho algunas prospecciones arqueológicas, bueno, con detector de metales, se han hecho unas pasadas, no se ha hecho excavación, pero sí, bueno, se han encontrado algunos materiales. Muchos, lo que más se ha encontrado es de cuando estuvo el empecinado, esa acampada, ese establecimiento de unas tiendas y de un destacamento militar en 1821. Hay piquetas, hay medallas, hay más, pero bueno, también de la época de los comuneros se han encontrado algunas piezas, algunas herraduras, tanto de caballos como de bueyes, algunos plomos que se dispararon, o uno cuando echa a correr sueltas todo, tiras todo y tiras también esos plomos que llevas para que no te pesen y poder correr más, ¿no? Bueno, se han hecho, a ver si algún día se consigue que se puedan exponer en el propio Villalar y los podamos ver allí. Yo creo que cambiaría mucho la imagen de Villalar, de llegar ahora y ver solamente ese monolito, a poder ver un centro de interpretación de la batalla de Villalar y ver piezas encontradas en la propia batalla, cambiaría mucho, ¿no? ¿Qué ocurre después de esa batalla de Villalar? Pues el ajusticiamiento de los capitanes comuneros. Los capitanes son aquí apresados. Es otro cuadro, casi todos los cuadros que tenemos son de la época del romanticismo. Es el cuadro de Manuel Pícolo López de 1887. Y al día siguiente, el 24 de abril, se procede al ajusticiamiento de estos 3 capitanes comuneros. La imagen icónica que tenemos es este cuadro de Antonio Gisbert de 1880. No fue así propiamente, porque ni eran frailes dominicos, como vemos aquí, sino que eran franciscanos, pero bueno, el pintor a lo mejor le daba más plasticidad y le gustaba más el hábito de los dominicos y puso dominicos.
ni la iglesia de Villalar tiene ni tenía esta espadaña que vemos aquí, ni tampoco fueron decapitados los comuneros. Eran nobles y la pena que se les aplicaba a los nobles en este momento, en esta época, eran degollados. Se les daba un tajo del cuello, casi de oreja a oreja, se les daba, y luego sí, al verdugo se le pide que corte la cabeza para que se la exponga en una pica que quede allí pues de cara a la gente que de manera ejemplarizante, ¿no? Bueno, tenemos en el archivo de Simancas esa sentencia de muerte y se puede leer perfectamente Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. Bueno, la sentencia a muerte, que hay, parece que hay un rifirrafe, ¿no? Dice, bueno, habéis ido contra el servicio de su majestad, y ellos dicen, no hemos ido contra el rey, sino hemos ido contra el condestable, que era el almirante de Castilla, que eran los gobernadores y demás, ¿no? También se ha discutido si fue justa esa sentencia, porque fue un juicio sumarísimo y se les aplicó la pena de muerte. Bueno, el condestable de Castilla, Íñigo Fernández de Velasco y el almirante, los gobernadores habían recibido ya por parte de Carlos V el 17 de diciembre de 1520 por un edicto que había promulgado en Worms el emperador, les había dado esa potestad de poder aplicar la pena de muerte a aquellos que habían hecho esa traición y se habían sublevado contra el rey. Eso era un delito de lesa majestad. Y entonces, por esa lesa majestad y contra el rey, lo que le correspondía era directamente el delito de pena capital y la incautación de sus bienes, con lo cual allí lo que se hace es aplicar la justicia que había en ese momento, ¿no? En el propio Villalar, en algunos momentos, se ha hecho una representación también de este ajusticiamiento. Ha habido unos años ya que no se ha hecho varios años, pero bueno, se ha dejado de hacer una representación teatral de cómo fue ese momento, ¿no? En más sitios se hacen recreaciones históricas que recuerdan todo el tema de las comunidades de Castilla, como es en Trigueros del Valle, también en la provincia de Valladolid, donde hay una rebelión contra el señor de la localidad y bueno, pues se le derroca, se le quita su poder, o el asalto que hace el obispo Acuña al castillo de Fuentes de Valdepero. El obispo Acuña se dedicaba a conseguir los fondos económicos para para pagar al ejército comunero, y consigue pues tomar al asalto este castillo de Fuentes de Valdepero y obtener fondos económicos para su causa, ¿no? Bien. En Olmedo también se hace una fiesta popular, una recreación, eso se lo hace en la Plaza de Toros de Olmedo, que es la obra de teatro de El Caballero de Olmedo, de Lope de Vega. Y uno dice, bueno, ¿y qué relación tiene esto del Caballero de Olmedo con las comunidades, con Carlos V? Bueno, esto lo estudió Josep Pérez muy bien. Parece que los personajes que aparecen en esta obra, hay un caballero de Olmedo que va a Medina y luego le hacen una encerrona, una emboscada y le acaban asesinando. Lean El Caballero de Olmedo. Y parece, según nos relató y nos explicó Josep Pérez, lo cuenta que el 6 de noviembre de 1521, estamos poco tiempo después de la batalla de Villalar, un tal Miguel Ruiz, vecino de Olmedo, mató alevosamente a su vecino Juan de Vivero cuando regresaba de los toros de Medina del Campo. Que hay un hecho histórico, hay unos personajes, hay un relato de unos hechos que parece que es el que Lope de Vega utiliza y para escribir su Caballero de Olmedo, basado en unos hechos que tuvieron realidad. Bueno, por eso digo que estamos en este momento, justo en 1521, en este escenario, y ahí vemos pues cómo se representa actualmente
esa emboscada a este caballero de Olmedo por las envidias, lógicamente siempre por los amores de una dama y demás. Y esto se sigue haciendo también todos los años, muy interesante para ir a verlo, ¿no? De tema de Comnenos se representa en más lugares, en el burgo de Osma, en la provincia de Soria. Durante varios años se han hecho pues, mercados y representaciones también de estas acciones comuneras, incluso alguna exposición. En el propio Soria hay un grupo recreacionista que bueno, pues Oria Dauria, que representa pues diferentes escenas, campamentos, de cómo fue el tema de los comuneros, ¿no? Y no solamente en Castilla hay rebelión, yo les decía, hay en las Germanías, en Aragón, durante el reinado de Carlos V hubo muchas rebeliones y Carlos V las va sofocando. Una de las que más le dolió fue en su propia localidad donde él había nacido, en Gante, y bueno, pues él aplica una justicia férrea y también se hace todos los años la famosa feria y procesión, los Stropendragers en Bélgica, en Gante, y esos caballeros que tienen que ir vestidos con ese hábito blanco y con la soga al cuello, un poco porque la pena era pena de ahorcamiento, ¿no? Bueno, volviendo a Castilla, a la viuda ya se le comunica a la viuda de Juan de Padilla, a María Pacheco se le comunica pues, lo que ha ocurrido en Villalar, como su marido ha sido ejecutado, y ella decide mantener la llama comunera y la rebelión durante una temporada hasta que aguante en Toledo. Se va a hacer fuerte en el Alcázar de Toledo, y entonces es otra localidad que es donde empieza, en cierta manera, también el movimiento comunero en Toledo, y es donde va a terminar ese mantener pues todo lo que es una resistencia de los comuneros en Villalar después de Villalar, de mantenerlo aquí en Toledo, ¿no? Volvemos con un cuadro romántico de Vicente Borrás que nos explica, nos muestra cómo fue, pues le comunicaron la noticia a María Pacheco. Hay varias novelas sobre la comunera de Castilla, la comunera, la leona de Castilla, también se la llama, la viuda de Juan de Padilla. Es un personaje que se ha mitificado también, que se le ha hecho pues toda una leyenda. Entramos en más mujeres comuneras, porque claro, las mujeres en las guerras no participaban, no luchaban, pero después cuando terminan las comunidades y se va a producir la incautación de los bienes a los comuneros, claro, aquí se va a producir que se les incauta todo, a Parilla, a Bravo, a Maldonado, se les encanta todos sus bienes, y las respectivas mujeres comienzan una serie de pleitos para decir, bueno, una cosa era los bienes que tenía mi marido, que ha sido ejecutado ahora, que le correspondían a él, son las arras del matrimonio, pero otra cosa es la dote que yo aporté al matrimonio es la dote que aporta la mujer, la familia de la mujer, es de su familia que la han dotado para que vaya ese matrimonio, y con lo cual ella dice, la dote no era de mi marido, era mía y de mi familia. Entonces, la monarquía no tiene derecho a quedarse con la parte que yo aporté al matrimonio de esa dote, y van a empezar unos pleitos, por ejemplo, el de María Coronel, la segunda porque la primera esposa de Juan Bravo había fallecido, y ella se casa en segundas nupcias con María Coronel, la hija de Abraham señor, o Abraham senior, que era el rabino de la comunidad judía de Segovia, que conserva su casa en la judería de Segovia, es una de las casas que te enseñan cuando uno hace ese recorrido. Seguimos ampliando lugares comuneros para visitar de toda esta ruta. Esta es la recreación que se organiza o se ha organizado en algunas ocasiones en Bernardos, donde tuvo lugar ese matrimonio de Juan
de Juan Bravo, el comunero con María Coronel, ¿no? Esta es la representación teatral que se hace en Bernardos, en Segovia. Bueno, comienza así, ya digo, pues una conflictividad que es muy interesante porque es donde vamos a conocer más a las mujeres comuneras, porque son esposas, son hermanas, son hijas de comuneros que reclaman la recuperación de sus bienes, ¿no? Bueno, y seguimos avanzando. En 1521 la sublevación en Toledo prácticamente va a terminar en 1522, creo que es la fecha de la festividad de San Blas, estaríamos hablando del 3 de febrero, cuando María Padilla decide escapar, se fuga de Toledo con una cierta nocturnidad y se escapa a Portugal, porque si no va a caer la pena de muerte sobre ella también, que lógicamente por lo que estaba causando de rebelión contra la monarquía, ¿no? Y ella se va a refugiar y allí va a morir después en Oporto. Una vez que pasa 1522, que ya se ha sofocado toda esa rebelión, que ya ha terminado Toledo y María Pacheco ya se ha marchado de allí, es cuando Carlos V decide regresar desde donde estaba, de esa coronación imperial, hemos dicho en Aquisgrán, pues decide regresar a Castilla. Y aquí va a haber una serie de cambios en el gobierno y en la política de Carlos V. Esta imagen, yo creo que ya la hemos puesto, es la imagen del museo que hay en Mojados, donde representa a ese joven Carlos V en Valladolid, un centro de interpretación del Museo de Carlos V, ¿no? ¿En qué contexto regresa Carlos V a Castilla? Bueno, pues aquí han pasado muchas cosas. Francia, aprovechando la guerra de las comunidades, ha decidido invadir Navarra, aprovechando ese momento de debilidad. Es una invasión un tanto traicionera, ¿no? En ese momento. La verdad que muchos comuneros, cuando termina la guerra de las comunidades, muchos se van a alistar a defender, a recuperar Navarra, porque va a ser una manera de purgar y de limpiar su expediente, y que si ahora se destacan en la guerra contra los franceses para liberar Navarra, pues se les va a perdonar todo esto, ¿no? Adriano de Utrecht ha sido elegido papa a principios, en enero de 1522, sucede a León X, y bueno, pues él va a tener que hacer su viaje a Roma para tomar posesión de la silla apostólica, aunque le va a durar poco su pontificado, va a morir el año siguiente, en septiembre de 1523. Carlos V vuelve sale de Brujas, estaba en Gante, pasa por Brujas, se embarca, pasa por Inglaterra, está visitando pues una serie de localidades como es Greenwich, Londres, Windsor, otros lugares. Su relación con Enrique VIII era muy cordial en este momento. Decíamos que años después se va a preparar el matrimonio de su hijo primogénito, de Felipe II, con María Tudor, cuando muera pues Enrique VIII y Isabel. Bien. Vuelve a embarcar después y llega al puerto de Santander, desde Inglaterra, llega el 16 de julio de 1522. Ya tenemos a mediados de año de 1522 a Carlos V aquí de regreso en Castilla, ¿no? De Santander va a estar unos días, comienza ese viaje que le va a llevar también para estar una temporada en Palencia, y ahí lo que se va aplicando es la justicia del rey. Esos meses de julio, de agosto, de septiembre de 1522 se va aplicando la represión contra los protagonistas que han tenido lugar en la guerra de las comunidades, ¿no? Bueno, hay algunos que se equivocan, pensaban que Carlos iba a dar un perdón y que iba a ser más benévolo, y hay algunos que ven que no va a ser así. Pedro Girón, Pedro Lasso de la Vega entienden que la justicia del rey es implacable
y desaparecen y se esfuman del escenario, ¿no? Se va procediendo también a esa confiscación de bienes. Claro, por ejemplo, el castillo de Torrelobatón pues ha sufrido mucho durante el asedio y durante la guerra de las comunidades. Lo han recuperado unos, luego otros, y claro, el almirante de Castilla dice: yo quiero que me indemnicen, que me restauren mi castillo, ¿no? Y se pide, pero es muy difícil saber quiénes han sido los responsables de esto. Cuando es una persona en concreto, bien, se puede ir contra él y contra sus bienes, pero cuando es un grupo de personas es imposible, no se puede actuar contra ellos, ¿no? La justicia del rey actúa también, una manera de reflejarse y manifestar su justicia era quitando los escudos nobiliarios de las fachadas de los edificios donde aparecían. Por ejemplo, estamos viendo la fachada de la casa de Juan Bravo en Berlanga de Duero. El escudo está picado, se borra para que ni él ni ya todos sus descendientes, digamos, que pese sobre ellos una especie de maldición o de idea de que fue un traidor que se rebeló contra el rey y de generación en generación no figuren aquí sus armas, ¿no? Juan Bravo había nacido en Atienza, pero su juventud la pasa en Berlanga, y esta es la casa de Juan Bravo en Berlanga. Se hace lo mismo se podía hacer incluso una ruta en Zamora por todas las casas de los nobles de Zamora que apoyan a los comuneros y que se ordena ahora el borrado de los escudos. Estamos aquí viendo el Palacio de los Momos, que era de los marqueses de Sanabria, y bueno, pues también en este caso se manda también picar, ¿no? Todos estos escudos, ¿no? Esto es un grabado de cómo era la casa de los Momos en estos siglos. O también, esto los historiadores de arte a veces no acaban de fijar la fecha, pero hay quien lo atribuye a que la Casa de las Conchas en Salamanca se pudo desmochar precisamente también en este momento, como castigo a la participación de los Maldonado. El escudo de los Maldonado sí que figura en la fachada, pero la torre, una manera también de quitar poder a esa nobleza, era desmochar las torres de sus casas. Lo habían hecho mucho los reyes católicos y se seguirá haciendo, ¿no? Bueno, según avanza esta justicia regia, al final los que rodean a Carlos V le consiguen ir convenciendo para que aplique un perdón general que sea benévolo, que aplique la clemencia regia, porque eso en el fondo le estaría fortaleciendo o reforzando su imagen de todopoderoso. La clemencia lo que tiene es que engrandece a quien la concede, ¿no? Y así es como van a, digamos, convencer Francisco de los Cobos y otros que están secretarios, personas que están influyendo en este momento. También estaba Gatinara todavía, en que muestre su clemencia y que esa aptitud pues le va a reforzar. Y así es como finalmente el día de Todos los Santos se va a promulgar el solemne perdón general en Valladolid en 1522. Se hace con toda la solemnidad, es el día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Se hace una ceremonia en la Plaza Mayor de Valladolid, con el edificio que había en ese momento al fondo, que luego después de la desamortización desapareció, era el convento de San Francisco. Se monta allí pues un escenario y bueno, pues se promulga el Francisco de los Cobos, va a leer pues ese perdón general que se concede, ¿no? La lista de los comuneros que se les va a perdonar, digamos, a todos los comuneros pues sus culpas. Es una medida muy inteligente por parte de Carlos V, pasar página. Vamos a cerrar todo esto. Valladolid había sido sede de la Junta Comunera y es donde está residiendo ahora Carlos V. No escribiese algún tipo de venganza contra esta villa de Valladolid, sino que bueno, aquí él se queda y está residiendo aquí en este momento.
y dice, bueno, pues a esos que han participado en los juicios se les da un perdón, salvo a un listado que se les va a mantener la pena de muerte y la incautación de bienes. Es lo que llamamos los exceptuados, un listado de exceptuados a los que, pese a que a los demás ya nos olvidamos de todo esto, a estos que tenemos el listado y sabemos por ese listado perfectamente qué protagonismo tuvieron las diferentes localidades en este movimiento comunero. Cuántos hubo a los que se les mantiene la condena a muerte, la pena capital, los efectuados del perdón, son en total 293, 14 de Zamora, 20 de Toledo, 21 de Segovia, 24 de Salamanca, de Naval de Cornero 1, de Burgos 1, de Murcia 12, y que hoy día, aunque las comunidades solamente se recuerdan en Castilla y León, pero en Murcia hubo un protagonismo muy importante, o en Cartagena 8, León 17, porque parece que León hoy día también se intenta decir que León no sabe nada ni tuvo ninguna participación en las comunidades de Castilla, pues hubo 17 personas a los que se les mantiene la condena a muerte por su especial protagonismo en esa rebelión. Y así podríamos seguir con Lorca, Ávila, Madrid, Toro, Valladolid, Medina del Campo, Guadalajara, Soria, Mescas, Huesca, Sevilla, Aranda o Palencia, ¿no? Palencia mucho porque la rebelión contra los señores fue muy, muy importante, ¿no? Bien, con esto se podría hacer una geografía del movimiento comunero, viendo dónde tuvo especial protagonismo. Les animo una vez más a que vean ese documental, que lo tienen en muchas plataformas, en Netflix, en Disney Plus y demás, de comuneros, porque yo creo que van a entender mucho mejor todo lo que fue. Nos quedaría hablar de otras localidades que tienen también un protagonismo, por ejemplo, como es Simancas. Todavía en 1521 no existe el archivo. Esto es un castillo que había sido en la época de los reyes católicos, de los almirantes de Castilla, que los reyes católicos, digamos, se le quedan para ellos, le van a dar una indemnización a los almirantes de Castilla, pero se utiliza como cárcel. No va a ser hasta 1540 cuando Carlos V establezca aquí el archivo que hoy día conocemos como archivo de Simancas. Y aquí tenemos al obispo Acuña. Bueno, no solamente al obispo Acuña, en esta torre que están viendo ahí, esa era la prisión, la cárcel donde estaba encerrado el obispo Acuña. Teníamos también a Pedro Maldonado. Pedro Maldonado fue ejecutado en agosto de 1522. Estamos antes de ese perdón general, se le ejecuta en la Plaza Mayor de Simancas. Hay una placa en el Ayuntamiento de Simancas que así lo recuerda. Y el obispo Acuña va a ser ejecutado unos años después, en 1526. De esto podemos hablar cuando hablemos de la boda de los esponsales de Carlos V, cuando va a Sevilla, se coincide justo con el momento en que el obispo Acuña asesina a su carcelero, a Mendo Noguerol, al alcaide de la prisión. Carlos V se entera, manda allí al obispo Ronquillo, le somete a tormento. No sé si se fijan aquí estos ganchos que hay en este techo. Estamos en la zona del cubo de Felipe II, del Patronato Real. En estos ganchos es donde se dice que ahí se le colgaba a los procesados para darles tormento y que confesasen. Así se le da tormento al obispo Acuña y a todos los que le ayudaron en ese proceso. Tenía un plan de fuga con el cura del párroco de Simancas, con alguna criada, etcétera, etcétera. Se les da tormento a todos ellos y al final se le aplica en la zona de ahí, prácticamente en esta parte del archivo hoy día del archivo del castillo de Simancas, se le aplica garrote vil con cuerda en 1526 y ya pues se termina la historia ya ahí del obispo Acuña. Pero ya digo, de este tema podemos hablar un poco cuando hablemos del momento justo de ese viaje, porque le va a suponer a Carlos V su excomunión.
y él justo se acababa de casar con la emperatriz Isabel, ¿no? Esta es la capilla en la Catedral Vieja de Salamanca, de los Maldonado. Aquí estuvo Pedro Maldonado, pero no va a estar aquí Francisco Maldonado, porque se le prohibió que fuese aquí enterrado en esta capilla. Enterrará a su mujer, Ana Barca, en su propia capilla, ¿no? Bien, lo cierto es que este perdón pues, fue una medida muy acertada, y que, bueno, pues Carlos V consigue salir reforzado su autoridad y su imagen con este perdón, ¿no? Lo cierto es que la guerra de las comunidades supone un problema y un conflicto político, pero desde un punto de vista de autoridad, Carlos V va a salir reforzado, va a ir aumentando, digamos, su poder absoluto a lo largo de toda esa mitad del siglo XVI, como así, igualmente va a hacer Felipe II, Felipe III, es decir, es el comienzo de un absolutismo en que las cortes, claro, aquí las cortes castellanas, los comuneros su objetivo era conseguir un pactismo, conseguir que negociasen las leyes, negociasen muchas medidas en las cortes como se hacía en Aragón. El fracaso de las comunidades va a suponer que eso no sale adelante y que el poder absoluto del monarca va a ir increciendo, va a ir aumentando, se va a ir reforzando. Va a ser, curiosamente, una época de gran esplendor económico. En estos años, en esta primera mitad del siglo XVI, en Castilla, se van a construir infinidad de iglesias, de edificios, de palacios, de monasterios. Va a ser un momento de crecimiento y de expansión tremenda, ¿no? Bueno, es un poco los resultados. No hubo ningún tipo de consecuencia económica o de equilibrio a todo esto, ¿no? Pues aquí ponemos punto final a esta sesión. Yo creo que hemos nombrado muchísimas localidades, muchísimos lugares que están vinculados y relacionados con Carlos V a través de toda esta rebelión de las comunidades, de lo que era la antigua corona de Castilla, pero que llegaba desde Galicia hasta Murcia, Cartagena, a toda esta zona, ¿no? Y continuamos en la próxima sesión, pues ya avanzando hacia 1523, 1524 y el viaje que va a hacer después Carlos V hacia Guadalupe. Muchísimas gracias por su atención.